Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, donde dice: A Tíquico lo envié a Éfeso. Un informe sobre Tíquico cierra esta petición que Pablo hace a Timoteo. Tíquico, este era un hombre fiel y digno de toda confianza, colaborador incansable en el Evangelio, ya que había sido compañero de viaje de Pablo cuando tuvo que salir luego del alboroto promovido por los plateros en Éfeso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 4, dice: Y le acompañaron hasta Asia Sopartes, de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. También fue comisionado por Pablo para llevar la epístola a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón, juntándose con la de Colosas. Colosenses, capítulo 4 y versículo 7, dice: Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Por tanto, era un colaborador con Pablo durante el primer encarcelamiento y el tiempo intermedio entre ambos, como así muestra la carta de Tito, capítulo 3 y versículo 12, donde dice: Cuando envié a ti a Termas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Así pues, probablemente fue enviado a Éfeso para sustituir a Timoteo, a fin de que pudiera venir a Roma y la iglesia en Éfeso quedase atendida durante su ausencia. Y también es posible que fuese portador de la epístola a Timoteo. Estando Tíquico en Éfeso, no había razón para que Timoteo no abandonase por un tiempo el ministerio que estaba haciendo y acudiese al llamado del apóstol Pablo. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Al venir Timoteo desde Éfeso a Roma, debía pasar por Troas, la antigua Troya de los griegos. Por tanto, era el momento para que trajese con él lo que se había visto obligado a dejar en casa de Carpo. Se nota la debilidad física de un anciano ya, encerrado en el calabozo frío de una cárcel. Y posiblemente estaba ya llegando el invierno, como así muestra el versículo 21. Por tanto, sentía la necesidad del abrigo. Y note que aquí le pide que traiga el capote, que definía un largo manto redondo y sin mangas, que cubría todo el cuerpo, sumamente útil para defenderse de la lluvia y también del frío. Posiblemente el apóstol había sido hecho prisionero en Troas y no pudo traer consigo sus pertenencias que dejó en casa de Carpo. Tremenda situación para quien había dado todo por los creyentes, ya que no había nadie en Roma que se ocupase de saber si Pablo tenía frío o alguna otra necesidad, entre tantos creyentes como había ya en la ciudad. Y el hecho de que los cristianos estuviesen siendo perseguidos y que, en cierto modo, pudiera ser peligroso la relación con el prisionero. Sin embargo, esto no justifica la desatención que estaba pasando Pablo, ya que él anhelaba tener consigo el capote con el que podía protegerse de las heladas noches de la prisión. Y también necesitaba el calor de los libros para su espíritu. Y es por eso que pide a Timoteo que le traiga los libros, que en el griego se lee literalmente
la Biblia. Especialmente había de traerle los pergaminos. Y estos pergaminos ambos tenían que ver con los libros del Antiguo Testamento y notas escritas también del Nuevo. Pero solo serían conjeturas pretender saber cuáles de esos pergaminos. Incluso podían estar entre estos últimos algunos papeles personales que necesitaría, como el título de ciudadano romano. Y es posible también que pidiese pergaminos para así poder escribir en la prisión. Por tanto, es evidente que Pablo no solo pensaba en el frío del cuerpo, sino que deseaba el calor de la palabra para cobijar el alma. Es muy probable que, con la perspectiva de su muerte, que podía ocurrir en cualquier momento, buscase seguir profundizando en la palabra, ya que no podía predicar, tratarse de escribir a iglesias o también a personas. Continuará con el versículo 14, donde dice: Alejandro el carcelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Note que hace un breve párrafo en referencia a los enemigos de Pablo, ya que la primera mención tiene que ver con alguien llamado Alejandro, que sin duda Timoteo conocía, pero es desconocido para nosotros. Ahora bien, hay un nombre así en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 33, donde dice: Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Y otro también citado en la primera epístola, a quien entregó a Satanás junto con otro llamado Emineo, para que aprendiesen a no blasfemar. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 20. Pero aquí note que se le llama calderero, sustantivo que equivale a trabajar en cobre o en bronce. En general, debería ser una persona que trabajaba con metales. Era un nombre muy común en tiempos de Pablo, y es difícil identificarlo con el que menciona en la primera carta, aunque pudiera tratarse también del mismo. El apóstol dice que le había causado muchos males. No cabe duda de que sentía una animadversión grande contra Pablo. También se supone que pudo haber sido un testigo de cargo en el juicio ante el emperador. El apóstol mira al futuro de este hombre para decir: el Señor le pagará. Y no se trata de una implicación, sino de una predicción, ya que la oración está constituida con el futuro del verbo que denota devolver, dar lo que es debido, pagar. Y nótese que no está pidiendo que el Señor le pague conforme a lo que hizo, sino que afirma que recibirá la retribución que corresponde a sus acciones. La justicia de Dios no puede ser burlada y el Señor paga a cada uno conforme a lo que hace. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Continuará con el versículo 15, donde dice: Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Son muchos los males que Alejandro le causó a Pablo. Le llevó a advertir a Timoteo sobre él, que tuviese cuidado, ya que la advertencia toma casi cariz de mandamiento al establecer mediante el uso del imperativo cuando le dice guárdate, es decir, ten cuidado. De manera que Timoteo debía de estar vigilante contra las acciones de aquel hombre, y debería de estarlo y permanecer constantemente en guardia contra este perverso, ya que su
peligrosidad consistía también en haberse opuesto, es decir, en ponerse en contra a las palabras de Pablo. Y es posible que fuese también un testigo opositor a la predicación del apóstol, tal vez uno de los que causó problemas por el Evangelio. Pero sin embargo, más probable es que fuese el más grande opositor a las palabras de Pablo en su defensa ante el tribunal. Note que Pablo usa el plural cuando dice nuestras palabras. Luego, no serían solamente las suyas, sino la de algunos más. Y también es muy probable que tanto Onesíforo como Lucas estuviesen presentes en el juicio contra Pablo, como testigo a su favor. Así pues, la oposición de Alejandro sería tanto de la defensa de Pablo como la de sus amigos. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Como era habitual, en el enjuiciamiento romano, el juez debía de oír al reo. En caso de no poder llegar a una conclusión definitiva para la sentencia de inocencia o culpabilidad, se remitía a una segunda sesión. Y esto debió de haber sido lo que ocurrió con Pablo, y a lo que hace referencia en el versículo, cuando dice: en mi primera defensa. Esta debió de haber sido su primera vista en el juicio. Era sin duda una vista importante, puesto que de ella dependía mucho el resto del procedimiento y, en cierto modo, era la primera impresión con la que el juez quedaba sobre el acusado. Y note cómo el apóstol hace notar a Timoteo que había estado solo. Nadie le había acompañado, o tal vez mejor, nadie se hizo presente en el juicio, ya que posiblemente el miedo a las consecuencias hizo que ninguno compareciese a su favor. Y es más, la oración expresa algo todavía más fuerte. No solo no había estado solo, sino que fue literalmente abandonado por aquellos que tanto debían al apóstol, por sus enseñanzas y el afecto que mostró por la iglesia en Roma. La oración final expresa el espíritu de Pablo, cuando dice: no les he tomado en cuenta. Y note esto, y es que Cristo había sido para Pablo la razón de su vida. Por eso él podía decir en su carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La identificación con el Señor es tan grande que el deseo de Pablo refleja el mismo deseo de Cristo en la cruz. Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando a suertes. Y de ese mismo modo oró también Esteban, palabras que seguramente recordaba el apóstol. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60, dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Note que Pablo aparentemente estaba solo, pero el Señor dice que estaba con él. Los amigos lo habían abandonado, pero aunque todos lo viesen solo, tenía la compañía perfecta del Señor. Ninguno le asistió para la defensa. Sin embargo, el intercesor y abogado
estaba a su lado, literalmente, lo rodeaba el Señor. Por tanto, el Señor rodeó a Pablo con su presencia y también con su gracia. Y la forma de hacerlo fue revestirlo de fuerza. Note que Cristo vino para rodearlo con su amor y darle el poder necesario en medio de la prueba. Esta había sido el testimonio de su experiencia en el primer cautiverio, cuando podía decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Y bajo la fortaleza del poder de Jesucristo, el apóstol cumplió aún en esa ocasión y circunstancias la misión para la que había sido llamado: predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo, en la identificación con Cristo, pasaba también por la experiencia de su Señor, que había dicho a los suyos que todos le dejarían, pero que no estaría solo, porque el Padre siempre estaba con él. Juan, capítulo 16 y versículo 32, dice: He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El verbo aquí tiene un sentido de cumplimiento total. Fue el triunfo de la obra de la gracia, en la que el prisionero que comparecía ante el Tribunal Supremo de Roma. Y el resultado es evidente: todos los gentiles oyeron. Esa fue la misión que había recibido de parte del Señor. Y no es fácil determinar qué es el sentido de todos los gentiles que usa aquí el apóstol, ya que algunos piensan que ante el tribunal tal vez estaba el mismo César. En aquel tiempo era Nerón. No obstante, es pura especulación. Sin embargo, el presidente del tribunal tenía que ser un juez de alta categoría, y en la comparecencia pública solía haber un alto número de personas presenciando el juicio. Y otro aspecto victorioso en esta última etapa de la vida de Pablo es la liberación por la intervención de Dios. Literalmente dice el apóstol: fui librado, que también podía traducirse como fui rescatado o fui preservado. Librado de la boca del león es una expresión proverbial para hablar de una liberación providencial en medio de un gran peligro. Nótese lo que dice el Salmo 22 y versículo 21. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y ahora el Salmo 35 y versículo 17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Y Daniel capítulo 6 versículo 20 dice: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Ahora bien, ¿a qué se refiere aquí el apóstol cuando habla de la boca del león? ¿Quién es el que se esconde bajo la metáfora? Hay distintas posiciones. Una de ellas es que, al oír la primera defensa de Pablo, el tribunal no pudo emitir sentencia y su vida fue librada de la muerte por un tiempo más. En este caso, la figura del león del que fue librado sería el propio Nerón. Pero también podría tratarse de una referencia a Satanás, a quien compara muchas veces en la Biblia con un león, sobre todo uno que está rondando al creyente para hacerle caer. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8 dice: Sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En último extremo, es el diablo quien procura impedir que el Evangelio sea predicado. No importa a quién mueva para ello, pero tras toda oposición a Dios y su obra está Él. El Señor preservó a Pablo en aquella ocasión, porque sin duda su propósito para él aún no había terminado completamente. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, Pablo pasó por muchas tribulaciones, menosprecios, persecuciones y un largo etcétera, etcétera, que muchos de nosotros no hemos pasado ni por asomo, ni tampoco deseamos, dicho sea de paso. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayamos pasado en menor medida que Pablo también por problemas y muchas dificultades. Amigo y amiga oyente, Pablo dice que en las dificultades Dios estaba con él en todo momento, y lo estaba porque Jesucristo era su Salvador. La pregunta que yo te hago ahora es: ¿está Jesucristo contigo en las dificultades de tu vida? ¿Le has recibido ya como tu único y suficiente Salvador? Si no es así, ahora yo te invito a que tú puedas orar conmigo para recibirle a Él, a Jesucristo, el Salvador tuyo, como tu Salvador. Ora conmigo allá donde estás y repite: Señor Jesús, he pasado por muchas pruebas, por muchas penas, por muchas dificultades, y cada vez las cosas van peor, porque trato de afrontarlas por mí mismo. Vengo a ti a pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de ahora sé que tú siempre estarás a mi lado. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.